Cuando Charles Darwin llegó a las Galápagos, en 1835, aquellas islas le parecieron feas. Escribió que la vegetación era pobre y que las rocas negras daban un aspecto miserable al conjunto. Recogió unos pájaros pequeños y marrones sin prestarles demasiada atención. Y ni siquiera anotó de qué isla venía cada uno. La mayor idea de la historia de la biología estuvo a punto de perderse, porque un joven naturalista no se molestó en poner bien las etiquetas. Una isla aislada es lo más parecido que existe a un experimento científico montado por la propia Tierra. Se coge un trozo de tierra, se separa del resto del mundo por cientos o miles de kilómetros de océano, se deja quieto durante millones de años y se observa qué pasa. Y pasan cosas asombrosas. Aparecen especies que no existen en ningún otro sitio. Los animales pierden el miedo, y a veces también las alas. Se forman idiomas propios, sociedades propias y reglas propias. Pero hay una segunda parte que casi nunca se cuenta, y que es la idea que va a atravesar todo este vídeo. El aislamiento nunca protegió a nadie, solo aplazó la llegada. Todo lo extraordinario que produce una isla remota se construye durante milenios sin contacto y se puede destruir en una sola temporada cuando alguien atraca. Una rata que baja por una cuerda de amarre, una cabra suelta, un virus, un barco de esclavistas. Y hoy, algo todavía más difícil de detener, una corriente marina que trae plástico y un nivel del mar que sube. Hoy recorremos las 13 islas más aisladas del planeta. ¿Dónde están? ¿Cómo se llega? ¿Cuándo se puede llegar? ¿Qué se encontró en ellas? ¿Y qué pasó exactamente el día en que el aislamiento se rompió? En mitad del Atlántico Sur, a unos 2.800 kilómetros de Sudáfrica y a 2.400 de la isla habitada más cercana, hay un volcán con un pueblo pegado a su falda. Unas 240 personas viven allí, en un único asentamiento con el mejor nombre del mundo: Edimburgo de los 7 mares. No hay aeropuerto, no hay pista, no la puede haber. La isla es prácticamente un cono volcánico, y no existe un solo tramo llano suficientemente largo. La única forma de llegar es en barco desde Ciudad del Cabo, en un viaje de unos 6 días y solo unas pocas veces al año. Si el mar está mal, cuando llegas, el barco no puede desembarcarte y da media vuelta. La comunidad se fundó a principios del siglo XIX y todos sus habitantes actuales descienden de un puñado de fundadores. Hay apenas 7 apellidos en toda la isla. Toda la tierra es de propiedad comunal. No se permite comprar terreno a forasteros y las decisiones importantes se toman entre todos. Vivir allí implica trabajar en la pesca, la agricultura o el pequeño gobierno local, porque no hay otra cosa. Y en 1961 ocurrió lo impensable. El volcán, que se creía apagado, entró en erupción a pocos metros del pueblo. La población entera, unas 260 personas, fue evacuada a Inglaterra. Pasaron 2 años en el país más desarrollado del momento, con televisión, tiendas, coches y sueldos. Y cuando se les preguntó qué querían hacer, la inmensa mayoría votó por volver a una isla con un volcán activo, sin médico permanente y a 6 días de navegación de cualquier sitio. Volvieron en 1963. Sus nietos siguen allí. La economía
se sostiene con la langosta y con la venta de sellos a coleccionistas. Y en 2020, esta comunidad diminuta hizo algo enorme. Declaró protegida casi toda su zona marítima, creando una de las mayores reservas del Atlántico. 240 personas cerrando a la pesca industrial un área del tamaño de un país mediano. ...1.900 kilómetros al norte de Tristán, en el mismo océano vacío, hay otro pico volcánico con unos 4.500 habitantes y con un preso muy famoso. En 1815, tras Waterloo, los británicos tuvieron un problema. Ya habían desterrado una vez a Napoleón, a Elba, y se había escapado en menos de un año. Necesitaban un sitio del que fuera físicamente imposible huir. Eligieron Santa Elena precisamente por lo que es: un peñasco en medio de la nada, sin islas cerca, con acantilados verticales y un solo puerto vigilado. Napoleón vivió allí 6 años, en una casa húmeda, discutiendo con el gobernador y dictando sus memorias. Y murió en 1821. La isla entera funcionó como una celda de 122 kilómetros cuadrados. Durante casi 200 años, la única forma de llegar fue por mar. El barco Correo Real, el RMS San Helena, hacía la travesía desde Ciudad del Cabo y era el cordón umbilical de la isla. Traía la comida, el correo, los medicamentos y las visitas. En 2016 se terminó por fin un aeropuerto, con un coste enorme para el Reino Unido. Y el día de las pruebas de vuelo, apareció un problema que no estaba en los planos. La orografía genera una cizalladura de viento tan brutal en la aproximación que los aviones grandes no podían aterrizar con seguridad. La prensa británica lo bautizó como el aeropuerto más inútil del mundo. Hubo que rediseñar las operaciones y volar con aviones más pequeños. Desde 2017 hay conexión aérea regular y el barco se retiró en 2018. Con el aeropuerto llegó lo de siempre: turismo, oportunidades y también miedo a perder lo que hacía especial el sitio. En los jardines de la residencia del gobernador vive Jonathan, una tortuga gigante que llegó a la isla en 1882, ya adulta, y que está considerada el animal terrestre vivo más viejo del planeta. Nació alrededor de 1832. Ha visto llegar el telégrafo, el teléfono, 2 guerras mundiales, la televisión, Internet y, por fin, un avión. En 1789, tras el motín del Bounty, Fletcher Christian y un puñado de amotinados tenían un problema serio. La Marina británica los iba a buscar hasta el fin del mundo y a ahorcarlos. Buscaron un sitio donde no los encontraran. Y Christian recordó una isla que aparecía en las cartas náuticas, descrita por un navegante décadas antes: Pitcairn. Lo interesante es que estaba mal situada en el mapa, con un error de unos 300 kilómetros. Fue exactamente lo que necesitaban. Llegaron con varias mujeres y hombres tahitianos, quemaron el Bounty para no dejar rastro visible y desaparecieron. Nadie los encontró durante 18 años. Cuando por fin un barco estadounidense llegó por casualidad en 1808, quedaba un solo amotinado vivo. Los demás se habían matado entre ellos, en una espiral de violencia,
alcohol y abusos contra los tahitianos. Hoy viven en Pitcairn unas 40 personas, casi todas descendientes de aquellos amotinados, con apellidos que vienen directamente del motín. Hablan Pitcairn, una mezcla de inglés del siglo XVIII y tahitiano. No hay puerto. La isla se rodea de acantilados y el desembarco se hace en lanchas propias que salen a recoger a los pasajeros desde el barco, en una maniobra que depende del oleaje. Llegar implica navegar unos 2 días desde la Polinesia francesa, en un buque que hace la ruta cada pocas semanas. La comunidad está en riesgo real de desaparecer por falta de gente joven, y el gobierno local llegó a ofrecer terreno gratis a quien quisiera instalarse. Casi nadie aceptó. La isla también pasó por un proceso judicial durísimo en 2004, con condenas por abusos que dividieron a la comunidad y que siguen marcando su historia reciente. Y esa es la ironía de Pitcairn. Un grupo de hombres eligió el lugar más aislado que existía para escapar de la ley. 200 años después, sus descendientes descubrieron que la ley acaba llegando a todas partes. A unos 200 kilómetros de Pitcairn hay una isla de coral elevado, deshabitada, cubierta de vegetación cerrada, sin agua dulce y sin puerto. Se llama Henderson y la UNESCO la declaró Patrimonio Mundial en 1988 por una razón concreta. Era uno de los últimos ecosistemas insulares del planeta prácticamente intactos. Aquello ya no es del todo cierto. En 2017, un equipo de investigadores publicó un estudio que dio la vuelta al mundo. Calcularon que en las playas de Henderson había unos 38 millones de fragmentos de plástico, con un peso estimado de casi 18 toneladas. Es la mayor densidad de residuos plásticos jamás registrada en ninguna playa del planeta. En una isla donde no vive nadie, donde no hay pueblos, ni fábricas, ni turistas, ni vertederos, donde el ser humano pisa unas pocas veces por década. La explicación está en las corrientes. Henderson se encuentra en el borde del giro del Pacífico Sur, un enorme remolino oceánico que concentra lo que flota. Cepillos de dientes, cascos, mecheros, boyas, redes y millones de fragmentos ya rotos llegan desde Sudamérica y Asia después de años a la deriva. Los investigadores estimaron que cada día siguen llegando miles de piezas nuevas. También comprobaron que muchos cangrejos ermitaños usaban tapones y frascos de plástico como caparazón, a falta de conchas. Y aquí está la idea de este vídeo en su forma más brutal. Durante siglos, el aislamiento absoluto de Henderson la protegió de la caza, de la tala y de las especies invasoras. Pero el aislamiento no sirve de nada contra algo que llega solo, empujado por el océano. Ya no hace falta que alguien atraque en una isla para arruinarla. Basta con tirar algo al mar a 10.000 kilómetros. Si buscas el punto de tierra firme, más alejado de cualquier otro punto de tierra firme habitado, la respuesta es una sola: la isla Bouvet. Está en el Atlántico Sur, a unos 1.700 kilómetros de la Antártida y a más de 2.500 de Sudáfrica. La tierra habitada más cercana está a casi 2.500 kilómetros. Es, oficialmente, el lugar más remoto del planeta.
y no es hospitalaria en ningún sentido. Alrededor del 90% de su superficie está cubierta de hielo permanente. Es un volcán con una caldera rellena de glaciar, rodeado de acantilados y de un mar que hace casi imposible desembarcar. Solo se puede llegar en helicóptero desde un barco, y solo si el tiempo lo permite, cosa que casi nunca ocurre. Su historia empieza en 1739, cuando el navegante francés Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lothier la avistó entre la niebla. Anotó unas coordenadas equivocadas y nadie fue capaz de encontrarla otra vez. Durante casi 70 años, distintas expediciones, incluida la de James Cook, la buscaron sin éxito, y llegó a discutirse si existía de verdad. Hoy es un territorio noruego y una reserva natural, sin población, con una estación automática que transmite datos meteorológicos y una colonia de pingüinos y focas que la usan como plataforma. Y tiene un misterio propio. En 1964, una expedición encontró en una laguna de la isla un bote salvavidas abandonado, con remos y restos de material, sin ninguna marca de identificación. No había nadie. Nunca se supo de qué barco procedía, ni cómo llegó allí, ni qué pasó con quienes iban dentro. Un bote vacío en la orilla del lugar más aislado de la Tierra. Y ninguna respuesta desde hace 60 años. En el Océano Índico Sur, a más de 3.000 kilómetros de la costa más cercana, hay un archipiélago del tamaño de una provincia entera, con montañas, glaciares y cientos de fiordos, y sin una sola población permanente. Las Kerguelen las descubrió un navegante francés en 1772, que las anunció en la corte como un continente austral fértil, lleno de posibilidades. Cuando volvió con una segunda expedición y comprobó que era una tierra pelada, ventosa y helada, cayó en desgracia. Fue James Cook quien las rebautizó con el nombre que se quedó: Islas de la Desolación. Hoy pertenecen a Francia, y en ellas viven, de forma rotatoria, entre 40 y 100 personas. Científicos, técnicos y militares en la base de Port-au-Français. No hay aeropuerto. La única conexión es un buque que sale de la isla de Reunión unas 4 veces al año y tarda alrededor de 6 días. Quien va, se queda meses. Allí, el viento sopla de forma casi constante y con una fuerza difícil de imaginar. Hay registros de rachas superiores a 200 kilómetros por hora. Prácticamente no crecen árboles. Y las Kerguelen son también un caso de estudio de lo que ocurre cuando el aislamiento se rompe. Los balleneros y foqueros del siglo XIX soltaron conejos, ovejas, gatos y renos para tener carne en futuras escalas. Sin depredadores naturales, los conejos arrasaron la vegetación. Los gatos, asilvestrados, se multiplicaron y empezaron a comerse las aves marinas que nidifican en el suelo y que nunca habían necesitado defenderse de un mamífero. Un archipiélago intacto, durante millones de años, quedó transformado en pocas décadas por animales domésticos abandonados a propósito. Y hay una planta que resume el sitio: la col de Kerguelen, endémica, rica en vitamina C, que salvó de escorbuto a tripulaciones enteras. Los conejos casi la exterminan. A unos 1000 kilómetros de la costa de Ecuador
está el archipiélago que cambió nuestra forma de entender la vida. Y conviene contar bien cómo ocurrió, porque no fue como se suele resumir. Darwin pasó allí 5 semanas en 1835. No tuvo ninguna revelación en la playa. Recogió ejemplares, anotó sus impresiones, bastante negativas sobre el paisaje, y se marchó. Fue el vicegobernador local quien le comentó de pasada algo curioso. Podía distinguir de qué isla venía una tortuga, solo con mirar su caparazón. Darwin lo apuntó sin darle demasiada importancia. El problema llegó en Londres. Cuando el ornitólogo John Gould examinó aquellos pájaros marrones, comprobó que no eran variedades sueltas, sino un grupo de especies distintas emparentadas entre sí, cada una con un pico adaptado a un alimento diferente. Pero Darwin no había etiquetado bien de qué isla procedía cada ejemplar, y tuvo que reconstruirlo pidiendo prestadas las colecciones de otros tripulantes del Beagle. De ahí salió la idea. Un ancestro común, llegado del continente, que, aislado en islas distintas, se había diversificado en formas distintas. El archipiélago sigue siendo el mejor ejemplo del mundo de lo que produce el aislamiento. La iguana marina es el único lagarto del planeta que se alimenta buceando en el mar. Los cormoranes de Galápagos perdieron la capacidad de volar porque no la necesitaban. Las tortugas gigantes desarrollaron caparazones distintos según la vegetación de cada isla. Y también es el mejor ejemplo de lo frágil que es todo eso. Balleneros y piratas se llevaron decenas de miles de tortugas como comida viva para los barcos. Las cabras, cerdos y ratas introducidas arrasaron nidos y plantas. En 2012 murió el solitario George, el último ejemplar de su subespecie. Hoy viven unas 33.000 personas en las islas, con cupos de visitantes, control de equipajes y programas de erradicación de especies invasoras. Un archipiélago que hay que defender continuamente de lo que nosotros mismos llevamos. En noviembre de 1963, unos pescadores frente a la costa sur de Islandia vieron humo saliendo del mar. Pensaron que era un barco ardiendo. Era un volcán submarino en erupción. En cuestión de días, apareció una isla nueva. La erupción duró hasta 1967 y dejó una isla de más de 2 kilómetros cuadrados, con conos, lava y ceniza. La llamaron Surtsey, por Surtre, el gigante de fuego de la mitología nórdica. Y entonces los científicos islandeses tomaron una decisión brillante. Nadie va a pisar esto. Surtsey ofrecía algo que nunca se había podido observar en la historia de la ciencia. Una tierra estéril, recién nacida, en la que se podía documentar desde el minuto cero cómo la vida coloniza un sitio vacío. Si dejaban entrar visitantes, el experimento quedaría contaminado. Así que la isla está estrictamente cerrada. Solo unos pocos investigadores autorizados desembarcan, con protocolos rigurosos para no llevar semillas en la ropa ni en las suelas. Los resultados son fascinantes. Las primeras plantas llegaron en pocos años, arrastradas por el mar y por el viento. Las gaviotas empezaron a anidar y con sus excrementos y restos de comida aceleraron muchísimo la formación de suelo. Donde había colonias, la vegetación explotó. Después llegaron insectos, arañas, lombrices y aves. Hubo un episodio célebre. Apareció una mata de tomate creciendo en la isla. Rastrearon el origen
y resultó ser el resultado de que un investigador había hecho sus necesidades allí. La planta fue arrancada de inmediato. Y hay un final previsible. El oleaje está erosionando la isla, que ya ha perdido más de la mitad de su superficie original. Los geólogos calculan que puede quedar reducida a un islote pequeño en unas décadas. Una isla que nació delante de nuestros ojos y que también desaparecerá delante de ellos. En el Índico, a 1.500 kilómetros de Australia y mucho más cerca de Java, hay una isla de selva y acantilados con unos 1.600 habitantes, y con la migración animal terrestre más espectacular que existe. Cada año, al empezar la temporada de lluvias, y en función exacta de las fases de la luna, unos 50 millones de cangrejos rojos salen a la vez del interior de la selva y caminan hacia el mar para desovar. La isla entera se tiñe de rojo. Laderas, jardines, campos de golf, escalinatas, carreteras. La respuesta local es una de las cosas más civilizadas que se pueden ver. Se cierran carreteras durante semanas. Se han construido puentes específicos para cangrejos por encima del asfalto y túneles bajo la calzada. Hay vallas que los canalizan y voluntarios con rastrillos que ayudan a los rezagados a cruzar. Los machos llegan primero, cavan madrigueras, esperan a las hembras, se aparean y ellas se quedan incubando hasta soltar los huevos al mar en un momento muy preciso de la marea. Millones de crías vuelven semanas después, esta vez del mar hacia la selva, formando una alfombra viva. Todo eso existe porque la isla estuvo aislada el tiempo suficiente como para que un cangrejo de tierra se convirtiera en el animal dominante del ecosistema, sin apenas depredadores. Y también aquí llegó la interrupción. A comienzos del siglo XX, entró accidentalmente, con la carga, la hormiga loca amarilla. Formó supercolonias, rocía ácido fórmico y ha matado a decenas de millones de cangrejos, hasta el punto de alterar toda la estructura del bosque. Se combate desde hace años con control biológico y cebos. Una hormiga diminuta que llegó en un barco pudo hacer lo que ningún depredador natural había conseguido en millones de años. En el archipiélago de Andamán, en el Golfo de Bengala, hay una isla pequeña rodeada de arrecifes donde vive un pueblo que ha rechazado el contacto con el resto de la humanidad durante miles de años. Se calcula que los sentineleses son entre 50 y unos pocos cientos de personas. No se sabe con certeza. No se conoce su idioma, que no se ha podido relacionar con ningún otro, ni siquiera con el de los pueblos de las islas vecinas. Los intentos de contacto del siglo XX terminaron con flechas y con retiradas. Y a partir de los años 90, India cambió por completo de política. Dejó de intentarlo y prohibió por ley acercarse a menos de 5 kilómetros de la isla. Esa decisión, que a algunos les parece una excentricidad, es sanitaria antes que cultural. Pueblos vecinos de las Andamán, que sí fueron contactados, quedaron reducidos a un puñado de individuos por sarampión, gripe y tuberculosis. Enfermedades comunes contra las que no tenían ninguna defensa inmunitaria. Un solo visitante con un resfriado puede acabar con una población entera.
Hubo un momento revelador en diciembre de 2004, tras el gran terremoto y tsunami del Índico. Un helicóptero de reconocimiento sobrevoló la isla temiendo lo peor y recibió flechas desde la playa. Estaban vivos y habían sabido moverse a tiempo a zonas altas. En 2018, un joven misionero estadounidense pagó a unos pescadores para que lo dejaran cerca de la costa, con intención de evangelizarlos. Murió allí. India decidió no recuperar el cuerpo para no violar el perímetro ni exponer a nadie. Y este es probablemente el único lugar de la lista donde el aislamiento aún no se ha roto. No porque sea imposible llegar, está a pocas horas de barco de una ciudad india, sino porque se ha decidido, por escrito, que nadie lo intente. A 800 kilómetros al este de Nueva Zelanda hay un pequeño archipiélago de unos 600 habitantes. Está tan cerca de la línea de cambio de fecha que es uno de los primeros lugares habitados del planeta donde amanece cada día. Los turistas van a ver el primer sol del Año Nuevo. Pero la historia de las Chatham es una de las más duras de todo este vídeo y merece contarse con precisión. Las islas estaban habitadas por los Moriori, un pueblo polinesio emparentado con los maoríes que llegó allí siglos atrás. En un entorno pequeño, frío y con recursos limitados, una guerra interna habría acabado con todos. Así que en algún momento adoptaron algo extraordinario: el Pacto de Nunuku, un compromiso colectivo de no volver a matar. Las disputas se resolvían con combates rituales que se detenían a la primera sangre. Ese pacto se mantuvo durante generaciones. En 1835, llegaron 2 barcos con unos 900 maoríes de otra región, que habían oído hablar de unas islas fáciles de tomar. Los Moriori se reunieron para decidir qué hacer. Podían defenderse, y eran más. Decidieron mantener el pacto de sus antepasados y no responder con violencia. Fueron masacrados, esclavizados y prohibidos de casarse entre ellos. En pocas décadas, pasaron de unos 2000 a apenas un centenar. Tommy Solomon, considerado el último Moriori de ascendencia exclusiva, murió en 1933. Durante mucho tiempo, se enseñó en Nueva Zelanda que los Moriori se habían extinguido y que eran un pueblo primitivo. Ninguna de las dos cosas es verdad. Sus descendientes existen, mantienen su identidad. Y en 2021, el Estado neozelandés aprobó una ley de reparación con una disculpa formal. Un pueblo que decidió no matar y fue borrado por ello. Es la historia más incómoda que puede producir el aislamiento. A 600 kilómetros de la costa australiana hay una isla en forma de media luna, con montañas verdes y una laguna de coral, donde viven unas 400 personas. Es patrimonio mundial y tiene una regla llamativa: no puede haber más de 400 turistas a la vez en la isla. Frente a ella se levanta Ball's Pyramid, un peñasco volcánico de 562 metros que sale del mar como una aguja. Es el monolito oceánico más alto del mundo. Y allí ocurrió una de las mejores historias de la biología reciente. En Lord Howe vivía un insecto palo enorme, de unos 15 centímetros.
tan grueso que los locales lo llamaban langosta de los árboles. En 1918 encalló un barco en la isla y de él bajaron ratas. En 2 años, el insecto había desaparecido. Se le dio por extinguido en 1920. Durante 80 años, algunos escaladores comentaron que en Ball's Pyramid, aquel peñasco vertical y sin apenas vegetación, habían visto restos de insectos grandes. Nadie lo tomó en serio. En 2001, 2 científicos australianos subieron de noche a comprobarlo. A unos 100 metros de altura, bajo un único arbusto de melaleuca que crecía en una grieta con algo de humedad, encontraron 24 ejemplares vivos. Toda la especie del planeta, sobreviviendo bajo una sola planta, en el sitio más improbable imaginable. Se recogieron 4 y se llevaron a criar. Uno de los primeros huevos que eclosionó en el zoo de Melbourne recibió un nombre propio. Hoy hay miles de ejemplares en cautividad. Y quedaba la última pieza. Para devolverlos a Lord Howe, había que eliminar antes las ratas. La isla ejecutó un programa de erradicación completo, terminado alrededor de 2019. Y hoy se prepara el regreso del insecto a su lugar de origen, un siglo después. Un aislamiento roto por unas ratas y reparado, con muchísimo esfuerzo, 100 años más tarde. Terminamos en el Pacífico, en un país formado por 9 atolones, donde viven unas 11.000 personas. Su superficie total es de 26 kilómetros cuadrados, uno de los estados más pequeños del mundo. Y su punto más alto está a unos 4,5 metros sobre el mar. Tuvalu está aislada por distancia. Los vuelos son escasos y la isla principal cabe entre la pista de aterrizaje y la playa. Pero su problema real no es el aislamiento, sino lo contrario. Depende por completo de decisiones que se toman a miles de kilómetros, por países que emiten lo que Tuvalu no emite. Con la subida del nivel del mar, las mareas más altas ya inundan zonas de la capital varias veces al año. El agua salada se filtra en el suelo y arruina los cultivos tradicionales. El agua potable depende cada vez más de la lluvia recogida. En 2021, el ministro de Exteriores del país grabó su discurso para la cumbre del clima de pie, con traje y corbata, metido en el agua hasta las rodillas, en un lugar que antes era tierra firme. Aquella imagen dio la vuelta al mundo. El gobierno ha ido más lejos que ningún otro. Ha anunciado un proyecto para digitalizar el país entero. Territorio, archivos, cultura y registros. De modo que el Estado pueda seguir existiendo jurídicamente, aunque el territorio quede bajo el mar. Y ha firmado con Australia un acuerdo que abre una vía de migración para sus ciudadanos, con un cupo anual. Es la primera vez en la historia moderna que un país planifica su propia desaparición física. Y hay un detalle casi absurdo. Buena parte de los ingresos del Estado vienen de alquilar su dominio de Internet, el .tv, a plataformas de vídeo de todo el mundo. Un país que puede desaparecer bajo el agua financiándose con 2 letras que le tocaron por azar. Una comunidad que votó volver a vivir junto a un volcán en erupción. Una isla sin habitantes, cubierta por 38 millones de piezas de plástico. Un insecto
que sobrevivió 80 años bajo un solo arbusto en un peñasco vertical. Un pueblo que juró no matar y desapareció por cumplir su palabra. No las une el océano, ni el tamaño, ni el clima. Las une lo que hemos ido viendo isla por isla. El aislamiento no protege, solo aplaza. Todo lo que hace única a una isla remota se construye a lo largo de milenios en los que no llega nadie. Especies que pierden el vuelo porque no hace falta volar. Idiomas que solo se hablan en un valle. Sociedades que inventan reglas que no funcionarían en ningún otro sitio. Es un trabajo lentísimo. Y su destrucción es rapidísima. 2 años bastaron para borrar un insecto que llevaba allí millones de años. Unas décadas bastaron para reducir a un pueblo entero. Una corriente marina basta hoy para llenar de basura una playa que nadie pisa. Pero hay algo más. Y quizá es lo más importante. Estas islas son, en pequeño, exactamente lo que es nuestro planeta. Un sitio finito, aislado en mitad de un vacío enorme, con un ecosistema irrepetible y sin ningún vecino al que pedir ayuda si algo sale mal. Los científicos que estudian Surtsey, Galápagos o Kerguelen llevan décadas repitiéndolo. Una isla es un laboratorio, sí, pero también es un ensayo general. Y ninguna de estas 13 islas se estropeó por un desastre espectacular. Se estropearon por una rata que bajó por una cuerda, por unas cabras sueltas, por un barco que pasaba, por basura tirada muy lejos. Casi nunca es una catástrofe. Casi siempre es un descuido.